Vengo a presentarles nuevas soluciones altamente eficientes en energía solar térmica para centros comerciales. En el año 2015 había en España una superficie prácticamente alquilable en centros comerciales de unos 15 millones de metros cuadrados. Esto significaba que aproximadamente teníamos unos 550 centros comerciales. Se esperaba que entre el 2015 y 2018 hubiera unas 20 nuevas aperturas y unas 7 ampliaciones. El hecho que la gran mayoría de estos 550 centros comerciales existentes se construyeran antes del año 2000 significa que muy pronto o ya mismo había que empezar a hacer actuaciones en las instalaciones de esos elementos, de estos centros comerciales. Eso, unido a la nueva apertura, significa que la eficiencia energética de las instalaciones de los centros comerciales van a ser vitales y van a tener una importancia muy grande para poder cumplir los objetivos marcados en la Cumbre de París respecto al cambio climático. Bien, hoy lo que vamos a hacer es proponerles una instalación muy eficiente desde el punto de vista energético para centros comerciales, una instalación distinta a lo que más o menos de manera habitual se está haciendo a día de hoy y que va a traernos unos componentes adicionales realmente interesantes. Si recordamos las instalaciones tradicionales a día de hoy, prácticamente todas siguen un mismo tipo de patrón a la hora de los elementos que montan. Todas constan de un gran campo solar ubicado en la cubierta, una red de tuberías que van a transportar el líquido solar desde esa cubierta hasta un cuarto técnico. Antes de llegar al cuarto técnico nos vamos a encontrar con un aerodisipador, un disipador eléctrico, y ya dentro del cuarto técnico tendremos una serie de grupos de bombeo, en este caso grupo de bombeo para el circuito primario, grupo de llenados automáticos con los grupos de glicol y con su depósito de expansión, intercambiadores de placa, grandes acumuladores de agua para almacenar el agua caliente sanitaria precalentada, circuladores para llevar el agua desde esos acumuladores hasta el cambiador de placas, unas tuberías que van a partir desde esos acumuladores para llegar hasta las zonas de consumo, como serán los aseos, los grupos de aseos, los grupos si hay algún tipo de vestuario, ducha o ya las zonas de restauración, con su correspondiente red de retorno y su circulador de retorno, y ya fuera del cuarto técnico, lo que es dentro del centro comercial y cercano a las zonas de restauración, hay un contador de agua y, por terminar, como equipo auxiliar de apoyo, un termoeléctrico. Esto es lo que sería, digamos, la instalación tradicional tipo que se está haciendo en centros comerciales hasta el día de hoy. Bien, pues nosotros vamos a proponer otra instalación, otro tipo de instalación. Una instalación que mejorará la eficiencia energética de las instalaciones tradicionales, además desde 4 tipos de puntos de vista diferentes. Un primer punto de vista energético, en el cual mejoraremos y aumentaremos la eficiencia energética de esa instalación, pero además lo miraremos también desde un punto de vista económico. Vamos a ver si somos capaces de no solo mejorar la eficiencia de la instalación, sino también hacerla más económica, cosa realmente importante. También lo vamos a ver desde un punto de vista funcional. Vamos a tratar de que a las propiedades les sea lo más fácil, lo más sencillo posible y no sea una complicación, como luego veremos, este tipo de instalaciones. Y también desde un punto de vista ecológico. Para ello, lo que vamos a hacer, creo que la mejor manera de ver todo esto es hacer una instalación en un centro comercial imaginario, hacer una instalación de una manera, hacer una instalación de otra manera y compararlas y ver los resultados y ver si en ambas conseguimos los objetivos bajo esos 4 puntos de vista que hemos comentado anteriormente. Bien, pues queremos un centro comercial y nuestro centro comercial, pues bueno, corresponderá al patrón tipo de prácticamente casi todos los centros comerciales que se están construyendo en la actualidad. Podemos tener 1 o 2 plantas de parking, una planta baja donde tendremos un supermercado y una zona de tiendas con sus núcleos de aseos, y una planta primera donde, aparte de tiendas y núcleo de aseo, tendremos todas las zonas de restauración que normalmente están agrupadas en un mismo sitio. Encima tendremos una cubierta plana donde podremos ubicar todas nuestras instalaciones. Pues nuestro centro comercial tendrá como puntos de consumo de agua caliente sanitaria 22 zonas de restauración con un consumo de 250 litros día, 2 unidades de duchas, porque bueno, pues en esa zona de supermercado va a haber unos núcleos de duchas con un consumo de 210 litros día cada una,
y 7 unidades de grupos de 2 aseos con un consumo de 750, 500 y 500 litros día. En total, nuestro centro comercial tiene un consumo de 7.760 litros día. Vamos a hacer una instalación tradicional, y para ello vamos a ubicar nuestro centro comercial en Madrid. Nuestros colectores estarán orientados al sur con una inclinación de 40 grados, el consumo, ya lo hemos dicho, 7.760 litros día, con una temperatura de acumulación de 45 grados. Bien, utilizando un captador solar, un antiguo captador solar plano de Orkly, 2 metros cuadrados, 2,03 exactamente, con un absorbedor en aluminio y recubrimiento en titanio, el número de colectores que nos saldrían para dar servicio a esta instalación serían 41 colectores solares, con una superficie total de 83,23 metros cuadrados en cubierta, una potencia instalada de 56,26 kilovatios, una acumulación solar de 5.000 litros con una fracción del 60,5. Esta instalación, viéndolo desde el esquema de principio, constaría con un campo solar de 41 captadores condensados en sí en distintas baterías, con sus válvulas de corte, válvulas de seguridad y purgadores automáticos. De ese campo de captadores partirían unas tuberías en cobre, en este caso diámetro 54, con su accesorio correspondiente, soldada con varilla de plata, con su aislamiento y terminación especial para la intemperie, que irá hasta el cuarto técnico, que normalmente lo ubicaremos en el primer sótano del parking. Antes de salir estas tuberías de la cubierta, nos encontraremos con un disipador eléctrico, con su válvula de 3 vías, para disipar los excesos de calor que vamos a tener en el circuito primario durante el verano. Y una vez llegado al cuarto técnico, nos encontraremos con un circulador doble para mover el circuito primario, un grupo de llenado automático con su vaso de expansión, un intercambiador de placas, un grupo de circuladores para llevar el agua desde los acumuladores, el agua fría, hasta el intercambiador de placas, una red de tuberías que partirá de ese sótano -1, partirá hacia los puntos de consumo de agua caliente, hemos hablado, aseos, vestuarios y zonas de restauración. En este caso es una tubería en material en PPR de diámetro 75, partirán de cuarto de calderas, con su correspondiente red de retorno en diámetro 32 y sus circuladores para el circuito de retorno, y todo ello con su cuadro eléctrico correspondiente, central de regulación y instalación eléctrica. Esto es lo que sería una instalación tradicional de nuestro centro comercial imaginario. Como hemos dicho, vamos a presentar una instalación alternativa, una forma alternativa de hacer esta instalación. Y para ello vamos a utilizar un equipo patentado por Orkly y fabricado en España, es un equipo nacional, totalmente fabricado en España, que es un sistema solar, pero es un sistema solar, primero, compacto, y segundo, lo más importante, totalmente autónomo y forzado. No estamos hablando de termosifones, si estamos hablando de un equipo forzado. Es el único equipo compacto, forzado y totalmente autónomo del mercado. Se trata, como hemos dicho, de un sistema solar con certificado Keimar y certificado por el Ministerio de Energía, Industria y Turismo de España, fabricado íntegramente en nuestras instalaciones de Orkly, Ordizia, en Guipúzcoa, y con patente nuestra. Consta de un colector, un panel de 2 metros cuadrados, construido en acero inoxidable, con recubrimiento con terminación selectivo Tinox, un interacumulador de 150 litros con su serpentín, un circulador para el circuito primario, también muy especial porque es un circulador regulable de 0 a 100, una expansión y una célula fotovoltaica. Esta célula fotovoltaica lo que va a hacer, además de alimentarnos el circulador, lo que nos va a hacer es de central de regulación, con una lógica muy sencilla. Si no hay sol, no hay transmisión de calor, no funciona la bomba. Si hay poquita radiación solar, va a haber muy poquita transmisión de calor, la bomba va a funcionar a muy pocas revoluciones. Si hay mucho sol, va a haber mucha transmisión de calor, la bomba funcionará a muchas revoluciones. Evidentemente, esto nos lleva a que en épocas de mucho calor podemos tener problemas, y para ello incorporamos un disipador estático en la parte alta del equipo para dar al aire los excedentes de calor. Bien, pues vamos a hacer la instalación que hemos visto con nuestro sistema solar bajo los mismos condicionantes que hemos hecho la instalación anterior. En este caso, los puntos de consumo son los mismos y tenemos el mismo consumo litros día.
La ubicación la misma, orientación e inclinación la misma, y ahora hacer el cálculo, los resultados son que vamos a necesitar 22 sistemas solares para las zonas de restauración, 1 por zona de restauración, 2 sistemas solares para las zonas de duchas y 3 unidades de sistema solar para las zonas de aseo que hemos encontrado. Bien, ya hemos hecho el cálculo, ahora vamos a ubicarlos y ver qué tipo de instalación vamos a hacer con nuestro equipo. Lo que vamos a hacer es totalmente lo contrario de lo que hemos hecho con la instalación tradicional. La instalación tradicional hemos centralizado. Ahora lo que vamos a hacer es individualizar. Vamos a montar un equipo por cada zona de restauración o por cada núcleo de aseos. De tal manera que el equipo estará ubicado en la cubierta lo más cerca posible de la zona de restauración correspondiente, lo más cerca posible del equipo auxiliar, que va a ser un termoeléctrico de la zona de restauración correspondiente, y desde ese equipo lo que vamos a hacer es mandar 2 tuberías de material plástico, una tubería de ida de agua fría y una tubería de agua precalentada, hacia la zona, hacia el equipo auxiliar, que en este caso siempre, repito, va a ser un termoeléctrico. Muy importante, detalle importantísimo, vamos a coger la toma de agua fría para el equipo, para nuestro sistema solar, desde la zona de restauración, desde el interior de la zona de restauración. ¿Por qué digo que este detalle es importante? Porque todo el agua caliente que vamos a enviar a la instalación solar, o toda el agua fría que vamos a enviar a la instalación solar para precalentarla o terminar de calentarla, va a computar en el contador de agua fría de esa zona de restauración. En una instalación tradicional lo que tenemos es un contador de agua fría para la instalación solar, de tal manera que luego ese agua, cuando llega a los centros de restauración, tiene que pasar por un contador y las propiedades están obligadas a leer esos contadores y prorratear los gastos según consumo, que cada uno pague según consumo. Como hemos dicho, nuestro equipo, la única instalación que vamos a necesitar es tubería de agua fría, material plástico, estamos hablando de fontanería, de agua limpia, cualquier material, el mismo material que se utilice, diámetro 25, que va a llegar al acumulador, y un agua precalentada que bajará en el mismo material, la misma tubería que bajará en el mismo material y con la misma sección hasta el equipo de apoyo. Como equipo auxiliar, lo único que vamos a necesitar son 2 válvulas de corte para poder independizar o quitar el equipo en caso de sustitución, y una pequeña válvula y un sistema de vaciado para vaciar el equipo. El equipo, los sistemas solares, vienen montados de fábrica con sus válvulas de seguridad, tanto de circuito primario como secundario. En el caso de tener que utilizar más de uno, 2 equipos, como ha sido en el caso, pues la instalación es muy sencilla, los instalaremos en paralelo, y lo único sí tendremos que tener cuidado de equilibrarlos bien hidráulicamente, con lo cual o bien hacemos un retorno invertido con la tubería de agua fría o utilizaríamos válvulas de equilibrado. El retorno invertido proponemos hacerlo con la tubería de agua fría porque no nos importa, si tenemos que dar una vuelta por la cubierta con una tubería, preferimos darla con el agua fría y que el agua caliente o precalentada baje lo más rápido posible hacia el equipo solar para el equipo de apoyo auxiliar, para evitar pérdidas. Si recordamos el esquema que teníamos en nuestra instalación tradicional, nos encontramos que ahora ya no tenemos ese gran campo de captadores, de 41 captadores solares en la cubierta. Vamos a tener una serie de equipos repartidos a lo largo de la cubierta y estratégicamente ubicados para que coincidan con las zonas de restauración. Desde luego, lo que no va a existir en nuestra instalación solar es esa tirada larga, más corta, no lo sé, eso ya se lo dejo a ustedes, de tubería, de circuito primario de cobre de 54, soldada con varilla de plata, aislada para intemperie con terminación en aluminio, no va a existir, porque ya está incorporada dentro de nuestros equipos. Tampoco va a existir el disipador eléctrico. El disipador estático está montado en cada uno de nuestros equipos. Y en el cuarto técnico no va a existir. Nosotros no necesitamos cuarto técnico. ¿Por qué? Porque todos los componentes que van en ese cuarto técnico, como son los circuladores, el equipo de expansión, el intercambiador, el otro circulador, los acumuladores, están incorporados dentro de nuestros equipos. Nosotros no necesitamos cuarto técnico, lo incorporamos dentro de nuestros equipos. En cuanto a las largas tiradas de tubería, tampoco van a existir. Hemos dicho que vamos a acercar todo lo posible los equipos hacia la zona de restauración, con lo cual vamos a tener unas tiradas de tubería muy cortitas y, sobre todo, muy importante, de muy poquita sección, en comparación con el resto de la instalación, que sería en este caso. Como nos hemos acercado mucho y las tiradas de tubería son muy cortas, no vamos a necesitar circulador de retorno, con lo cual tampoco va a existir en nuestra instalación. Y por terminar,
nuestra instalación no lleva electricidad. No necesitamos instalación eléctrica, por lo tanto, no vamos a necesitar ningún tipo de cuadro eléctrico. Bien, les he dicho que íbamos a hacer una instalación más eficiente bajo 4 puntos de vista. Las hemos comparado, las hemos visto. Bueno, pues yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer todo es, ¿realmente es cierto? ¿Es más eficiente bajo esos 4 puntos de vista la instalación que proponen con respecto a la instalación tradicional? Vamos a analizarlo. Desde el punto de vista puramente energético, nuestra instalación supone que nuestro equipo va a mejorar entre un 10 y un 12% el calor que cedemos, que el líquido solar cede al acumulador, al agua fría, va a mejorar en un 12% porque no tenemos pérdidas en el circuito primario. Al no existir circuito primario, no hay pérdidas en tubería. Entonces estimamos que esas pérdidas pueden estar en torno al 10-12%. Entre nuestros equipos, en nuestro sistema, en nuestra instalación, esas pérdidas no existen. Nos ahorramos entre un 3 y un 5% de pérdidas en el intercambiador de placas. Nosotros montamos un interacumulador. El serpentín es un acumulador que lleva el serpentín integrado dentro, no tenemos pérdidas de calor en el intercambio. Y además, como hemos reducido esas largas tiradas de tubería del circuito secundario y encima las hemos bajado de sección de manera drástica, estamos ahorrando a nivel entre un 8 y un 10% de pérdidas que se iban a producir en esas tuberías. Esto es desde el punto de vista meramente y puramente energético, de pérdidas de calor, pero además también desde el punto de vista energético, mejoramos la instalación porque nosotros no tenemos consumo eléctrico. En la instalación tradicional hay 3 circuladores, un circulador de circuito primario, un circulador de circuito secundario que va a llevar el agua de los intercambiadores hasta el intercambiador de placas, de los acumuladores en el intercambiador de placas, y unos circuladores de retorno. En esa instalación que hemos visto, el consumo de esos 3 circuladores es de 1,7 kilovatios hora, pero además tenemos un aerodisipador en la cubierta. Cuando funcione ese disipador en los periodos de verano, cuando haya que eliminar ese exceso de calor, el disipador va a tener un consumo de 0,9 kilovatios hora. Todo esto llevado a un consumo muy alto. Desde el punto de vista económico, el hecho de que la instalación, y cuando hablo de instalación me refiero a suministro de equipo más instalación, o sea, funcionando, va a ser muchísimo, o tiene que ser, bastante más económica. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes. No hay circuito primario, ya está montado. No hay que montar esas tuberías. Estamos ahorrando toda esa larga tirada de tuberías, ahorramos secciones y largas tiradas de tuberías en el circuito secundario, no hay cuarto técnico con todos los elementos que van dentro del cuarto técnico, acumuladores, tuberías, válvulas, etcétera. Todo eso va dentro de nuestros equipos, no hay disipador en cubierta, va dentro de nuestros equipos y no hay instalación eléctrica. No necesitamos ni cuadro eléctrico ni ningún tipo de instalación eléctrica, porque para eso montamos una célula fotovoltaica que nos va a alimentar el circulador de cada equipo. ¿Eso qué va a hacer? Que la mano de obra de esa instalación sea muchísimo más baja que una instalación tradicional, con lo que desde el punto de vista económico la instalación con nuestros sistemas va a ser más económica que una instalación tradicional. Pero además a nivel de la propiedad, el mantenimiento también le va a ser menos costoso. ¿Por qué? Porque no hay que hacer un mantenimiento general, va a ser un mantenimiento individual. Cada equipo va a formar parte o va a pertenecer a cada zona de restauración, con lo cual realmente son mantenimientos, la propiedad lo único que van a tener que mantener son los equipos de los aseos o de las zonas de vestuarios. Bien, hemos visto 2 puntos de vista, venimos un tercer punto de vista, el funcional. El hecho de nuestra instalación lo que no va a originar a las propiedades es, por ejemplo, tener que leer, hacer la lectura de contadores que hemos hablado y con su correspondiente reparto de gastos de agua precalentada. Tampoco le vamos a obligar a la propiedad evidentemente a hacer un contrato de mantenimiento general y al reparto de gastos. Nosotros estamos en contacto con varias propiedades de centros comerciales y nos promete y nos asegura que el cobro de esos gastos es casi una misión imposible. No paga nadie. Se las ven y se las desean para poder cobrar ese agua precalentada, esos gastos de ese mantenimiento, y a ver quién es el guapo que le dice al señor McDonald, al señor Big Mac, o pagas o te vas. Evidentemente no tienen esa fuerza, quien tiene la fuerza son las zonas de restauración. Pues con nuestro sistema evitamos esas lecturas, porque realmente lo que estamos dando no damos el control
del funcionamiento a la propiedad, sino que estamos dando el control de funcionamiento a cada una de las zonas de restauración, con lo cual la propiedad queda totalmente eximida de la responsabilidad de la instalación. Y ya por último, desde el punto de vista ecológico, el hecho de que no necesitamos electricidad, todos nuestros circuladores están alimentados por células fotovoltaicas, el hecho de montar un disipador estático en la parte de atrás, con lo cual nuestros equipos nunca van a tirar, nuestros acumuladores no tirarán agua para aliviarse por exceso de temperatura, sino que vamos a disipar, nos hace poder decir que nuestros sistemas solares consumen cero energía primaria, con lo cual podemos decir que las instalaciones solares térmicas, repito, la parte de instalación solar térmica, no de apoyo, evidentemente, solar, con nuestros sistemas solares son altamente eficientes y altamente ecológicas porque sus emisiones a la atmósfera son cero emisiones de CO2. Y nada más. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Javier. ¿Tenéis alguna cuestión? ¿Queréis plantear alguna pregunta, Javier, respecto de lo que ha comentado? Yo tengo una pregunta para ti. ¿Sería aplicable también a uso residencial? Sí. Entiendo que es mucho más simple para montar en viviendas que un sistema de protección solar global, ¿no? En viviendas podemos hacer dos tipos de instalaciones y ahí un poco va a ir en función de la tipología del edificio. Podemos plantear una instalación individual por vivienda, y hablo de multiviviendas, de edificio multiviviendas. Podemos plantear una instalación individual. Hay viviendas en mucho lujo en las cuales las propiedades, uno de los condicionantes que ponen es: yo no quiero saber nada con mi vecino, no quiero tener gastos con mi vecino. Podemos hacer una instalación individual. O incluso podemos hacer instalaciones centralizadas. El hecho de no necesitar cuarto técnico nos va a permitir parcializar y nos va a permitir dar juego en ese tipo de instalación. Bueno, porque, vamos, me has comentado que sí, que parece que es bastante más económico hacer una instalación individual, porque claro, un bloque de viviendas, de 40 viviendas, montando un sistema colectivo, un sistema individual, ¿sigue siendo más económico? Depende del diseño de ese edificio. Si es un edificio largo, bajito y largo, donde haya largas tiradas de tuberías. ¿Os habéis dado cuenta? Siempre he hablado de largas tiradas de tuberías. Evidentemente el ahorro de esas largas tiradas de tuberías es lo que va a hacer que la instalación sea algo más económica. Si tenemos una torre muy alta, donde no hay largas tiradas de tubería, el equipo con el sistema, la instalación con el sistema es más cara. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más. Gracias, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.